Hola mis amorcitos, aquí Suru, espero que se encuentren bien. Bueno, recuerden que pueden unirse ya sea al Patreon o Discord del canal desde la descripción. Sin más que decir, los dejo con el video. Capítulo 31. Pequeña traviesa. MMH. Sonidos cansados escaparon de sus labios. Priyanka había dormido más de 9 horas y aún así sentía que podría seguir durmiendo mucho más. Tal era la consecuencia de permanecer despierta más de 3 días en un agotamiento absoluto. Sus huesos parecían suplicar más descanso, sus párpados se sentían pesados como plomo, y lo único que quería era disfrutar del reconfortante calor entre sus brazos, aislándose del mundo por completo. Sus manos se movieron inconscientemente hacia aquella sensación tan reconfortante. Una piel suave presionaba contra su pecho mientras inhalaba aire fresco, y sus pulmones agradecían el alivio. Hebras sedosas se enredaron entre sus dedos, y se encontró masajeándolas distraídamente. Pero justo cuando estaba a punto de volver a dejarse llevar por el sueño, un suave pero insistente golpeteo torturó sus mejillas. Se sintió atrapada entre el cielo y el infierno. La comodidad la arrastraba cada vez más hacia la relajación, pero aquellos toquecitos se volvían más persistentes y la devolvían antes de que pudiera caer por completo. Para la sexta vez que ese ciclo se repitió, Priyanka abrió con desgana sus pesados ojos, con una expresión somnolienta y confusa. Dos ojos verdes la observaban desde abajo. Un rostro bonito e inexpresivo la miraba inocentemente desde su pecho, con una pequeña mano blanca descansando sobre su cara, mientras las mantas yacían desordenadas por el suelo. La mirada de la niña no vaciló ni un instante, incluso cuando sus ojos parpadearon lentamente y su mano siguió explorando el rostro de Priyanka. Sintió un dedo delicado recorrer sus orejas, labios, mejillas y frente. Asa movía sus dedos con curiosidad, como si estuviera decidida a deformar el rostro de Priyanka en tantas expresiones como fuera posible. Por un momento, Priyanka pensó en abrir los ojos del todo para mostrar que ya estaba despierta. Pero ver a Asa entreteniéndose tanto le resultó demasiado divertido. Se quedó quieta, permitiendo que la pequeña jugara con su cara. Cada vez que Priyanka se negaba a reaccionar, Asa se detenía un instante y luego movía los dedos en busca de zonas más sensibles. Al final, Priyanka dejó de reaccionar por completo. Asa, sin desanimarse, siguió pinchando y tocando todavía más rápido, aunque ninguna expresión apareció en el rostro de Priyanka. Cuando siguió sin obtener respuesta, las manos de Asa se detuvieron, suspendidas en una aparente decepción. Priyanka pensó que esa sería su oportunidad para despertar por fin, pero antes de poder hacerlo, dos pequeñas manos agarraron sus mejillas y las estiraron con frustración. Cuando Priyanka miró hacia abajo, vio el rostro inexpresivo de la niña, aunque sus manos temblorosas delataban su molestia. PFT. Se le escapó una risa baja y rasposa por el sueño. Asa se congeló, con las manos todavía sujetando las mejillas de Priyanka como si la hubieran descubierto en el acto. Priyanka no dejó pasar el momento. Levantó la mano y le devolvió el gesto, estirando juguetonamente las mejillas de la niña. El rostro de Asa se infló como un malvavisco, en un fuerte contraste con su comportamiento normalmente reservado. «Buenos días, pequeña traviesa», la saludó Priyanka con una voz ronca pero burlona, mientras una sonrisa se extendía por sus labios. Igual que había hecho Asa antes, Priyanka jugó con su cara, pellizcando y tirando suavemente de sus suaves mejillas. Claro, Asha no se resistió, como una muñeca a la que le hubieran cortado los hilos. A pesar de acabar de despertarse, su pijama rosa y su cabello suave le daban un aspecto impecable. Su piel perfecta, intacta sin necesidad de ningún cuidado especial, insinuaba una perfección genética casi antinatural. Con solo 8 años, sus rasgos se inclinaban más hacia lo adorable que hacia lo elegante, pero Priyanka sabía que eso no duraría. En unos pocos años, esos rastros infantiles desaparecerían, reemplazados por una madurez que sin duda atraería incontables miradas de admiración. Eso le hacía querer atesorarla como si fuera completamente suya, pero era inevitable que la niña se integrara en la sociedad pronto.
Priyanka la observó con expresión pensativa. Asa era una niña especial, con muchas necesidades. Era la primera vez que Priyanka tenía que lidiar con una niña con tantas condiciones. Sus manos acariciaron las mejillas de Asa como si estuviera tocando una gema preciosa y delicada. Cuando crió a Konye, su crecimiento había sido tranquilo. Siempre había sido una niña callada y reservada, con pocas exigencias. Su salud estuvo bien cuidada, y su alimentación era estrictamente controlada. Sus notas eran buenas y, aun sin mucha supervisión, completaba correctamente sus tareas. Asa, en cambio, tenía varios problemas mentales derivados del abuso e incluso una aparente amnesia. Mostraba cautela hacia los extraños, y cuando la encontraron, su cuerpo estaba cubierto de heridas. Un psicólogo era una necesidad urgente para ella. Ayer había ido por su cuenta a la habitación de Priyanka y le había pedido dormir juntas. Para una niña tan compuesta e independiente como Asa, algo así sugería que había tenido una pesadilla. Priyanka recordó los dibujos que había hecho en el hospital. Imágenes grotescas y extrañas que parecían sacadas de algún tipo de ciencia ficción. Había tantos detalles en esos dibujos hechos solo con crayones que Priyanka dudaba que fueran obra de una niña. Imaginó lo intensos que debían de ser los sueños de esa pequeña si hasta sus dibujos estaban llenos de tanta complejidad. Sus manos acariciaron lentamente el cabello de Asa. Las preocupaciones no pudieron evitar invadir su mente. La sonrisa que Asa le había mostrado la última vez había sido tan lastimera. Era como si alguien intentara sonreír mientras contenía un miedo intenso. Por eso Priyanka reaccionó rápidamente y durmió con la niña. Dos ojos desenfocados seguían observando su rostro, y Asa aceptaba sus caricias sin rastro de miedo. Esos pequeños gestos mostraban la inmensa confianza que la niña había depositado en ella. En este momento, Priyanka era el único apoyo que Asa había conocido. En el hospital, Priyanka había estado llena de preocupaciones, pensando en el futuro de Asa. Pero tenerla entre sus brazos y poder tocarla se sentía como un sueño. Seguía teniendo preocupaciones, pero solo saber que la niña estaba al alcance de su mano la hacía sentir aliviada. Ahora, el futuro dependía por completo de sus acciones. La determinación ardió en sus ojos mientras miraba a su hija. Asa todavía no se sentía cómoda en su hogar, y Priyanka lo sabía. El primer día, Asa se había desmayado justo después de interactuar con Konye. Priyanka aún no podía entender por qué había reaccionado tan intensamente ante una niña de su misma edad. Tal vez Asa había tenido malas experiencias con otros niños, como acoso o abuso. Eso no sería extraño, dado su pasado. Pero aquello añadía una nueva capa de preocupaciones. Pronto, Asa tendría que ir a la escuela e interactuar con otros niños. Eso sería imposible cargando con traumas así. Konye, al ser tranquila y bien portada, sería una buena influencia para Asa. Si pudieran asistir a la misma clase, su amistad sería el primer paso para reintegrar a Asa en la sociedad. Pero para eso, Konye y Asa necesitaban hacerse amigas. Y Priyanka era la única que podía unirlas. Las manos de Priyanka se detuvieron en la parte superior de la cabeza de Asa. Cada vez que miraba a Asa, no podía entender por qué alguien la trataría mal. Era el tipo de niña que cualquiera querría criar. Pero en lugar de crecer en el entorno que merecía, solo había conocido lo peor que el mundo podía ofrecer. Pero ya no más. Priyanka estaba decidida. Mientras esta niña fuera suya, no toleraría ningún tipo de injusticia. Asa probablemente estaba muy estresada en un lugar tan diferente al hospital. Priyanka necesitaba mostrarle que este hogar era un sitio donde podía sentirse segura. Priyanka se quitó el sueño de encima y salió de la cama. Miró a Asa, todavía con su pijama rosa, y la levantó, poniendo las manos bajo sus brazos. Las dos se miraron cara a cara. Empecemos por comprar ropa bonita. Priyanka solo podía pensar en las muchas formas en que consentiría a esta niña. Capítulo 32. Todos guardan secretos.
¿Qué tan similar era el mundo de esta caricatura al mundo real? Esa mañana, Asa había pasado su tiempo viendo videos en TubeTube, intentando comprender mejor el mundo. No había tenido muchas oportunidades de comprobar las diferencias en el hospital, ya que allí no tenían internet ni televisión. El mundo era muy parecido al de su vida anterior, pero con diferencias importantes. La mayoría de los videos en TubeTube eran sobre animales haciendo cosas adorables o temas triviales. Aunque ese contenido también existía en su mundo anterior, aquí su cantidad era muchísimo mayor. Por supuesto, había videos serios sobre ciencia y conocimientos comunes, pero la cantidad de contenido trivial y sin sentido era aún mayor en comparación. Cosas como los juegos de terror de su vida pasada no existían aquí, y la industria de los videojuegos parecía muy primitiva, todavía en las primeras etapas de los juegos en 3D. Plataformas como TikTok no existían todavía. La mayoría de los videos duraban al menos 10 minutos, y la idea de trabajar como youtuber parecía casi inimaginable. Era como si hubiera retrocedido a 2010, pero con algunas tecnologías de 2020. Por ejemplo, las Smart TV existían en este mundo, pero las consolas avanzadas seguían sin ser tan populares. Conceptos como los VTubers o los canales enfocados en videojuegos estaban muy lejos de la realidad. Solo esa noticia ya era impactante, porque se daba cuenta de que no podría jugar sus FPS habituales ni sus hero shooters. Ni siquiera existía Minecraft en este mundo. Asa se cubrió la cara con las manos, frustrada. Sentía que su mundo se desmoronaba. Los videojuegos eran como una parte de su alma. Había pensado que este mundo tendría al menos juegos parecidos a los de su vida anterior, pero en realidad la industria aquí seguía demasiado poco desarrollada. Había algunos juegos en 2D parecidos a Pokémon, pero nada más. No se podían encontrar juegos con buena narrativa ni gráficos 3D avanzados. Los temas más populares eran la música. Tenía sentido, considerando que la serie original solía usar canciones en muchos episodios, pero para Asa era frustrante. Al final, ella era sorda. No podía escuchar ninguna de esas canciones. Los servicios de streaming aquí también eran terribles. La mayoría de las series tenían una narrativa pobre, diálogos absurdos y tramas predecibles. Este mundo no tiene esperanza. Había pasado gran parte de su tiempo privada de entretenimiento. A veces fantaseaba con todos los juegos que podría disfrutar una vez saliera del hospital. Pero cuando por fin tuvo la oportunidad de disfrutar los placeres simples de la vida, este mundo le jugó una broma cruel. Asa se dejó caer sobre el sofá, desanimada. Un mundo sin buenos videojuegos era como una pesadilla. Había pasado 2 horas enteras frente al televisor buscando algo decente, solo para encontrarse con el contenido más ridículo y sin sentido. Al menos Super Drill. Super Drill Adventures parecía ser la joya más brillante que este mundo tenía para ofrecer. Animaciones 3D y 2D bellamente innovadoras y detalladas, una historia atrapante y mensajes profundos en cada episodio. Super Drill era único, pero este mundo parecía fracasar miserablemente al intentar replicar su fórmula. Asa buscó con entusiasmo el siguiente episodio de Super Drill, intentando contener su emoción. Hizo clic en la miniatura casi como si estuviera poseída, pero por desgracia, el mundo no fue tan amable con ella. Se ha alcanzado el límite de 2 horas al día. Por favor, pide permiso a tus padres para seguir viendo. ¿Qué? Asa no podía creer las palabras que aparecieron directamente en su cerebro. Concentró su energía para evaluar mejor la notificación, pero por mucho esfuerzo que hiciera, el mensaje seguía siendo el mismo. De repente, las palabras de Priyanka regresaron a su mente. 2 episodios al día. Las manos de Asa empezaron a temblar de desesperación. Había desperdiciado todo su tiempo permitido de televisión y había perdido la oportunidad de ver a su amado Super Drill. Sintió que podía llorar lágrimas de sangre. Esto debe ser una pesadilla. Intentó convencerse de que la situación no era más que un mal sueño, una proyección de sus miedos. Pero por más que miró la pantalla, no despertó.
Lo primero que la derrotó no fueron enemigos míticos como las Crystal Gems, sino una cruel aplicación de control familiar. Sentada apáticamente en una silla de ruedas, Asa aceptaba la comida que entraba en su boca. Ya era la hora del almuerzo, y como siempre, Priyanka la estaba alimentando. El ánimo de Asa estaba destrozado por darse cuenta de que no solo el entretenimiento de este mundo era horrible, sino que la única serie que le gustaba estaba fuera de su alcance. Extrañamente, no era la única con los ojos vacíos. Connie, la comida se está cayendo, dijo Priyanka, mirándola con curiosidad. Comida. Connie observó fijamente su plato. Era una comida saludable típica de la que normalmente se habría quejado. Pero esta vez se llevaba la comida a la boca sin vacilar, como si fuera un robot roto. Doug observó a su hija con preocupación. Ni siquiera él podía comer ese tipo de ensalada sin fruncir el ceño, lo que hacía el comportamiento de Connie aún más inquietante. Connie, ¿estás bien? ¿Pasó algo? ¿Algo? No. Con esas palabras, siguió comiendo de forma mecánica. Intentando aliviar la extraña atmósfera, Doug encendió la radio. CBB News aquí con las últimas actualizaciones. La voz alegre del presentador llenó la habitación, cambiando momentáneamente el ambiente. Doug bebió un sorbo de agua mientras escuchaba. Nuestros reporteros han estado recibiendo testimonios de padres preocupados por la aparición de una extraña criatura vista jugando con niños en un parque acuático. Cough, cough. Doug casi se atragantó con el agua. Priyanka se apresuró a darle unas palmadas en la espalda con preocupación. Doug, ¿estás bien? Sí. Solo me atraganté un momento. 3 pares de ojos lo observaron, pero Doug mantuvo una expresión estoica y siguió bebiendo agua. Los informes describen a la criatura como rosa y con forma de león. Se han documentado avistamientos similares, clink. El sonido de un vidrio roto interrumpió la transmisión. El plato de Connie yacía hecho pedazos en el suelo. Volveré en un minuto. Sin esperar respuesta, Connie salió corriendo como si hubiera visto un fantasma. Espera. Connie. Priyanka volvió la mirada hacia su marido, que ahora bebía agua como un robot, y luego hacia el plato roto en el suelo. Doug, ¿qué está pasando? Acabo de recordar algo urgente del trabajo. Necesito irme. ¿Ahora? ¿Un domingo? Es realmente importante. Sin dar más explicaciones, Doug agarró su ropa y las llaves del coche. En un abrir y cerrar de ojos, solo quedaron Priyanka y Asa. Asa miraba fijamente al vacío, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Priyanka suspiró y observó el desastre. Comida, vidrio y agua estaban esparcidos por la mesa y el suelo. Primero vamos a limpiar. Bajo la seguridad de su manta, la mente de Connie no dejaba de girar. ¿Eso fue real? La imagen del león rosa que había visto el día anterior en su base secreta se repetía en su cabeza como una escena de una película de terror. Sus ojos brillaban de color rosa, su melena cubierta de dulces resplandecía de manera extraña bajo la luz. La había observado como un depredador mirando a su presa. Y luego, en un instante, había desaparecido a través de un anillo mágico. Sus padres nunca le creerían. El encuentro la había dejado tan alterada que pasó toda la noche sin dormir, dándole vueltas al asunto. Estaba aterrada y fascinada al mismo tiempo. Un león mágico. Pensándolo bien, el león no la había atacado. Había sido intimidante, pero al final se había comportado de forma pacífica. ¿Seguirá ahí si vuelvo? ¿Por qué comía dulces? ¿A los leones siquiera les gustan los dulces? Dudó, intentando racionalizar la situación. No, esto es peligroso. Por muy mágico que sea, sigue siendo un león. A pesar de sus propias palabras, sus ojos seguían desviándose hacia su escondite de caramelos. Pero, ¿y si es un buen león mágico? Después de todo, es mágico. Normalmente, Connie jamás asumiría semejante riesgo.
Pero cuanto más repetía la palabra mágico en su mente, más tentada se sentía. Y el hecho de que esa criatura estuviera cerca, quizá viviendo en su propio patio trasero, solo reforzaba la idea que empezaba a formarse en su cabeza. Esta noche, solo para asegurarme de que es real. La verdad era que, igual que su padre, Connie deseaba desesperadamente una aventura. Capítulo 33. Un trato con el diablo. ¿Qué están haciendo? Asa miró a Priyanka con su habitual mirada vacía, señalando hacia dos figuras que corrían como si hubieran comido algo en mal estado. Al ver su expresión de confusión, Priyanka le acarició suavemente la cabeza, como intentando tranquilizarla. Sus acciones no explicaban nada, pero al verla tan calmada, Asa supuso que no era algo importante. Decidió hacerse la ciega con ello. No era la primera vez que veía a la gente actuar de forma extraña a su alrededor. Si se preocupara por cada comportamiento raro de los demás, acabaría volviéndose loca. En lugar de enfocarse en el misterioso comportamiento de sus dos familiares, Asa centró su atención en la comida que Priyanka le ofrecía, incluso en medio de la tierra y el caos de la habitación derrumbada. Cuando por fin terminó de comer, Priyanka regresó de la sala con un nuevo libro peculiar, crayones y algunos juguetes. Era un libro infantil lleno de dibujos típicos de caricaturas para colorear. Parecía que Priyanka intentaba compensar la falta de entretenimiento con distintas actividades. Por desgracia, nada de eso lograba captar la atención de Asa. Ella ya era una adulta, y jugar con juguetes le resultaba simplemente aburrido. En vez de colorear imágenes ya hechas, prefería dibujar las suyas propias. Sin embargo, al ver la mirada atenta y ansiosa de Priyanka, decidió abrir el libro y colorear aquellas ilustraciones mediocres. Solo cuando Priyanka vio que estaba entretenida desvió su atención hacia la limpieza de la cocina sucia. Connie y Doug habían dejado un desastre, y Priyanka era la única que lo estaba limpiando. La vida de una madre debe de ser muy dura. Asa solo llevaba 2 días viviendo con los Maesbaran, y ya estaban pasando cosas extrañas. Lo que sea que hubiera provocado que Connie y Doug reaccionaran tan bruscamente, hicieran un desastre y luego lo dejaran atrás, estaba más allá de su entendimiento. Mientras ellos seguían con sus vidas, Priyanka trabajaba incansablemente en segundo plano. No debería preocuparla todavía más. Tener a alguien que cocinara para ti, lavara tu ropa e incluso te bañara no era solo cuidado, era puro lujo. Asa sabía que ya debería poder manejar sus propias necesidades. Le costaba imaginar el agotamiento de hacer lo mismo por 3 personas aparte de una misma. Doug y Connie tenían suerte de tener a alguien como Priyanka. Una vez más, Asa elevó su respeto por Priyanka en su mente. Su atención regresó al papel que tenía en las manos. Esta situación no está mal. Lo que más necesitaba ahora era tiempo. Si rechazaba los juguetes y libros de arte que Priyanka le llevaba, Priyanka podría intentar llenar su tiempo con todavía más distracciones. Priyanka era una persona muy ocupada. Era fin de semana, pero pronto volvería al trabajo. Incluso si Priyanka intentaba quedarse cerca, no duraría más de una semana. Asa estaba segura de ello. Priyanka era una adicta al trabajo sin remedio. El trabajo era el centro de su vida, y aunque mostrara mucho cariño hacia Asa, eso no cambiaría su naturaleza. Le frustraría si Asa causaba problemas constantemente. No podía ser su niñera las 24 horas del día. Eso era justamente lo que Asa había querido desde el principio, estar completamente sola para practicar sus habilidades y enfocarse en su rehabilitación. Pero había 2 problemas que se interponían en sus objetivos. Primero, en su estado actual no podía dormir sola. No sabía qué causaba ese miedo, pero instintivamente sentía que si lo intentaba, ocurriría algo muy grave. Incluso sin esos instintos, era evidente que algo malo pasaría. Cuando despertaba, su disfraz desaparecía y revelaba su forma de gema. Era peligroso que cualquiera de los Maesbaran descubriera su verdadera identidad.
Si conocían a las Crystal Gems y se daban cuenta de que ella era un ser parecido, eso significaría su fin. Lo ideal era que su identidad no se revelara hasta después de que se desarrollaran los eventos canon. En el peor de los casos, podría ser descubierta después de que Peridot se uniera a las Crystal Gems. Peridot era un personaje que comenzó como villana, pero al final fue redimida por Steven y los demás. Incluso Lapislázuli, que al principio era una enemiga que robó el océano, terminó uniéndose también durante esa etapa. Para entonces, las Crystal Gems ya tendrían un historial de aceptar a antiguos enemigos. En el peor de los casos, quizá Asa sería retenida en cautiverio en lugar de ser destruida de inmediato. Aún así, el mejor camino era evitar por ahora cualquier señal que pudiera revelar su identidad como gema. Cuanto más dependiera de Priyanka y se permitiera ser consentida, menos libertad tendría para explorar sus poderes. Además, aunque Doug fuera amable ahora, no había garantía de que siguiera siéndolo. Si insistía en dormir con Priyanka, aquella amabilidad podría convertirse en resentimiento. La bondad era hermosa, pero solo en pequeñas dosis. No quería ser la causa de la ruptura de esta familia. Vivir con gente es tan difícil. Había tantas cosas de las que preocuparse que incluso su cerebro alienígena tenía problemas para gestionarlas. Antes de recuperar sus 5 sentidos, necesitaba recuperar su independencia. El primer paso era dormir sola. Eso podía parecer algo trivial, pero no era tan simple como sonaba. Si perdía sus sentidos como antes, su disfraz podría deshacerse. Con una madre tan vigilante como Priyanka, ese riesgo era casi una certeza. Priyanka jamás permitiría que cerrara la puerta con llave y aún ahora, mientras limpiaba, su mirada se desviaba constantemente hacia ella. La mejor solución era encontrar a alguien que reemplazara la presencia de Priyanka. Eso no resolvería del todo el problema, pero podría mejorarlo temporalmente. ¿Pero dónde podría encontrar a alguien así? Asa miró al oso de peluche rosa con desesperación. Ya había intentado tratar a un peluche como si fuera Priyanka al dormir, pero no había funcionado. Usar un objeto como sustituto no ayudaría. Otra solución era permanecer despierta. Como gema, Asa no necesitaba dormir. Era la opción más segura y estable, pero tampoco estaba del todo convencida. Permanecer despierta tenía sus propios riesgos. Sin algo que la mantuviera ocupada, sucumbiría al miedo y a los malos recuerdos. Como consecuencia, por la estimulación de sus traumas pasados, se volvería mentalmente inestable e incapaz de hacer nada. La presencia humana junto a ella parecía crucial para calmar sus preocupaciones, pero la única figura disponible era Priyanka. Asa se quedó mirando un punto vacío del suelo, perdida en sus pensamientos. Había otra opción que había estado ignorando deliberadamente. Alguien que se parecía a Priyanka, al menos en apariencia, y que estaba disponible. Connie. Si pudiera pedirle ese favor. Debo de estar loca. Asa descartó la idea de inmediato. Pensar sola no la había llevado a ninguna buena solución, así que consultar a alguien más sabio parecía la mejor opción. Necesitaba la sabiduría que la humanidad había cultivado a lo largo de generaciones. Y Asa sabía exactamente dónde buscar. Buscaré algo en Internet. Si la respuesta no estaba en Internet, ¿entonces dónde? Hay condiciones. Esa fue la respuesta de Priyanka cuando Asa pidió extender su tiempo de uso de Internet. Para ser honesta, Asa se sorprendió de que Priyanka siquiera lo estuviera considerando. Cuando al principio le pidió más tiempo de Internet, la respuesta de Priyanka había sido un rotundo no. Pero cuando Asa le explicó honestamente que quería estudiar, Priyanka hizo una excepción. ¿Qué? Priyanka se detuvo en sus propias palabras, como si estuviera pensando profundamente en qué condición imponer. Asa la observó con calma, esperando pacientemente. No tenía mucho que perder. Unos minutos extra en Internet podían ayudar mucho en su rehabilitación. Llévate bien con tu hermana. ¿Había leído bien?
Parecía que Priyanka quería que tuviera una mejor relación con Konie. Asa había planeado mantener solo un vínculo superficial, lo bastante cordial como para intercambiar saludos, pero lo bastante distante como para evitar una implicación mayor. Después de todo, ahora eran familia, y evitarse por completo solo crearía tensión innecesaria. Pero al mismo tiempo, involucrarse demasiado con una figura tan importante de la línea temporal original le parecía arriesgado. Sus manos se movieron con reticencia hacia el papel mientras se preparaba para rechazar la oferta. Sin embargo, Priyanka reaccionó más rápido. Si puedes hacerlo, aumentaré tu tiempo de internet 1 hora. 1 hora era un aumento del 50% sobre lo que tenía actualmente. Antes, Priyanka ni siquiera le permitía un episodio extra de Superdrill, sin importar cuánto suplicara. Esta era una oportunidad rara, que quizá no volvería a presentarse. Debería aceptar. Se sintió tentada. Llevarse bien era algo vago. Priyanka no estaba pidiendo que fueran inseparables. Solo quería que tuvieran una buena relación. Si Asa intercambiaba algunas palabras con Konie y pasaba unos minutos con ella delante de Priyanka todos los días, ¿no sería suficiente? No era como si realmente tuviera que volverse cercana a ella. Solo necesitaba crear la ilusión. Era un sacrificio pequeño comparado con lo que podía ganar. Rechazar una oferta tan buena sería irracional. 3 horas de internet significaban casi 4 episodios de Superdrill al día. ¿Quién sería tan tonto como para rechazar eso? Asa intentó convencerse a sí misma de su propia lógica, casi como si se estuviera lavando el cerebro. Sus manos temblorosas se acercaron al papel con reticencia. Oga. Cuando aceptó, una sonrisa poco común apareció en el rostro de Priyanka. Asha se alegró de verla sonreír, no podía librarse de la sensación de que acababa de venderle su alma al diablo. Capítulo 34. Konie y la suave sensación. Konie tenía buenas notas, pero no se consideraba especialmente inteligente. Lo único que hacía era leer un libro, aprender lo que estaba escrito en él y repetirlo incontables veces. Eso no era inteligencia, era el fruto de su esfuerzo. Sus padres habían invertido mucho en su educación y, desde pequeña, ella sabía que si quería tener éxito en la vida, debía estudiar. Uno de los aspectos principales para comprender algo era la observación. Como decía el arte secreto de la guerra, conoce al enemigo como si fueras él. Konie se acomodó las gafas con una sonrisa orgullosa mientras observaba los resultados de su último proyecto en su pequeña libreta. Diario de observación, León Mágico Rosa, era un diario de observación lleno de bocetos y notas sobre el extraño león que había encontrado el día anterior. Ojalá aparezca otra vez esta noche, pensó, con la espalda apoyada en el frío suelo de su habitación. El techo estaba decorado con estrellas que brillaban en la oscuridad, y sobre su cómoda colgaba un retrato de un agujero negro junto con fotos familiares. Estiró los brazos hacia las estrellas. Antes se había sentido muy ansiosa, pero después de ordenar sus pensamientos, se sentía extrañamente feliz. Algo nuevo e interesante había aparecido en su pequeña base secreta. Aunque las estrellas parecían tan lejanas, ahora había algo que daba la impresión de haber sido arrancado de un mundo ficticio y colocado justo en su propio patio. Se rió sola. Sus ojos brillaban con una inocencia juvenil, un contraste marcado con su aire melancólico habitual. ¿Por qué se había sentido tan decaída antes? De pronto, su mano se detuvo en el aire al darse cuenta. La imagen de una niña pequeña de cabello negro y ojos verdes, abrazada por su madre, cruzó su mente. Una extraña sensación de reajuste la recorrió. Olvidé hablar con ella. Su mente había estado tan saturada de pensamientos que dejó pasar la oportunidad de hablar con su nueva hermana. Era un poco vergonzoso, pero Konie se sentía extrañamente aliviada de haber evitado la conversación. Sus emociones seguían bastante enredadas desde la noche anterior. La expresión de su madre había sido tan diferente. Casi como si fuera otra persona.
Y la razón de ese cambio no era otra que su nueva hermana. Una niña que parecía una princesa fría, indiferente a las opiniones de los demás. Cuando se conocieron, la niña simplemente se desmayó. Después de eso, ignoró por completo a Connie, actuando como si no existiera. Eso la hizo sentirse todavía más apartada. ¿Acaso siquiera sabe que existo? Las palabras se le escaparon, revelando su frustración interna. Normalmente habría reprimido ese tipo de pensamientos, pero en la privacidad de su habitación se permitía pensarlos libremente. Mamá trajo a alguien a casa sin decir una palabra. ¿Acaso le importa cómo me siento? Se abrazó a su almohada mientras miraba al vacío. Si mamá está tan apegada a ella, ¿no es solo cuestión de tiempo para que papá también empiece a comportarse raro? Su padre siempre había sido justo con ella, aunque había mostrado preocupación por las decisiones de su madre. Pero si su madre había cambiado tanto, ¿y si esa niña también terminaba influyendo en su padre? Incluso él podría ser atraído. La única razón por la que Connie había logrado soportar el acoso y encontrar algo de paz era porque creía que sus padres se preocupaban por ella. Pero ahora esa creencia parecía distorsionarse frente a sus ojos. Como si su familia estuviera siendo arrebatada. Solo habían pasado 2 días. ¿Pero qué pasaría en una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿La olvidarían por completo? Connie miró una foto familiar sobre la cómoda, con la vista nublándose. En la imagen, estaba agarrando de las manos a sus padres en un parque de diversiones. Amaba esa foto porque capturaba uno de los pocos momentos que habían compartido juntos. En esa imagen, solo ella sostenía sus manos, pero poco a poco, esa imagen estaba siendo reemplazada en su mente por otra desconocida. ¿Así se sintió Brother Bear? Pensó en un personaje ficticio de una novela que había leído, un niño mimado cuyos padres desviaron su atención hacia su hermana adoptiva. Golden Girl, su hermana adoptiva, se había acercado a él con inocencia, pidiéndole ser amigos, pero él respondió, ¿cómo podría ser amigo de un monstruo como tú? Al no estar acostumbrado a compartir el amor de sus padres, hizo cosas extremas para recuperarlo. Incluso llegó a dejar a Golden Girl con los lobos. Cuando estaba cómoda, era fácil criticar a Brother Bear. Pero ahora, Connie casi podía empatizar con él. Quizá él había tenido miedo. Tal vez pensó que el amor de sus padres estaba garantizado, pero cuando eso cambió, reaccionó de forma violenta. Por muy amable que hubiera sido Golden Girl con él le devolvió odio. Connie quería ser diferente. No quería actuar como Brother Bear. Entendía lo destructivo que podía ser esa forma de pensar. Pero no era fácil comunicarse con Asa. A veces parecía más intimidante que la propia Golden Girl. Para alguien tan introvertida como Connie, eso hacía todo mucho más difícil. Por eso, en secreto, se sentía aliviada de no haber tenido que hablar con Asa hoy. Primero necesito ordenar mis sentimientos. No podía resolverlo todo todavía, así que lo mejor era mantenerse alejada. Toc, toc. Un sonido repentino vino de la puerta. Connie se levantó del suelo de un salto y miró alrededor de su habitación. Había caramelos tirados por el suelo, mantas desordenadas y papeles de sus apuntes por todas partes. «Espera solo un minuto, mamá», gritó. Sin pensarlo 2 veces, sus manos y sus pies se pusieron en movimiento intentando ordenar todo. En cuestión de segundos, hizo la cama, metió los caramelos debajo de ella y guardó sus apuntes en la mochila. Toc, toc, toc. Los golpes se volvieron más fuertes. Connie corrió hacia la puerta, arreglándose lo mejor posible e intentando reunir su mejor sonrisa. «Perdón, yo solo». Comenzó a explicar, pero sus palabras se apagaron al ver quién estaba allí. Asa estaba completamente sola, mirándola con sus habituales ojos vacíos. «¿Por qué estás aquí?», tartamudeó Connie, aún en shock, olvidando por completo que Asa era muda y sorda. Asa simplemente la observó con calma. Luego,
con movimientos lentos, sacó una vieja libreta y empezó a escribir algo. Sus manos se movían, escribiendo y borrando una y otra vez. Connie la observó en un silencio atónito. Tras unos minutos, Asa terminó y le mostró la libreta. ¿Quieres ser mi amiga? Solo 3 palabras, pero se sintieron como un puñetazo en el pecho de Connie. Slap. Connie se dio una bofetada en la cara y el sonido resonó por todo el pasillo. Lo hizo como si intentara despertarse de una extraña ilusión. Pero, por algún motivo, la escena no desapareció. Slap. Slap. Se golpeó más fuerte, con lágrimas empezando a acumularse en sus ojos. Asa, impasible, siguió mirándola sin parpadear. Sintiendo el dolor en la mejilla, Connie comprendió que aquello era real. Su cara se puso roja al instante y su corazón empezó a latir a toda velocidad. ¿Qué tan loca debía de parecer ahora mismo? Ah, esto solo es, intentó explicarse a toda prisa, pero Asa siguió observándola en silencio, con la libreta extendida hacia ella. Cuanto más intentaba Connie explicarse, más torpe se sentía. Así que se quedó callada. El silencio se alargó. Las orejas de Connie estaban rojas y su respiración era desordenada mientras trataba de recomponerse. Hola. Mi nombre es Connie, dijo con una voz rígida y robótica, esperando cambiar el tema. Así que, ¿quieres ser mi amiga? Yo también. Jaja. Connie rió con incomodidad, mientras su rostro se ponía más pálido a cada segundo. Parecía una introvertida obligada a actuar frente a toda la escuela. Asa la observaba fijamente, con unos ojos fríos que hacían sentir a Connie como si la estuvieran diseccionando. Aunque Connie era más alta y mayor, la mirada de Asa resultaba inquietantemente intimidante. Por suerte, el concurso de miradas no duró mucho. Asa volvió a agarrar la libreta y escribió otra cosa. Soy sorda. El impacto de esas palabras fue fuerte. Connie reprodujo toda la escena en su mente, imaginándola sin sonido. Sus intentos torpes de hablar debieron de parecer ridículos. Su cara se enrojeció todavía más, pero Asa seguía tranquila. Entonces ocurrió algo inesperado. Asa le extendió el lápiz con la mano izquierda mientras sostenía la libreta con la derecha, ofreciéndoselo. Escribe aquí, cuando los pensamientos de Connie empezaron a descontrolarse otra vez, Asa agitó el lápiz como si intentara devolverla a la realidad. Connie lo tomó mecánicamente y comenzó a escribir. Sí. Asa miró la palabra por un momento antes de volver a escribir. ¿Puedo entrar? Sí. Gracias. Asa cerró la libreta y, sin decir una palabra, guió su silla de ruedas hacia el interior de la habitación. Todo ocurrió tan rápido que Connie solo pudo quedarse allí de pie, mirando como una tonta. Su hermanita, que acababa de invadir su habitación con permiso, movía la silla como si estuviera explorando una mazmorra. Connie se quedó parada como un personaje de fondo, intentando mezclarse con la habitación. En algún momento, Asa se detuvo frente a una estantería. Allí era donde Connie guardaba todos sus libros. Asa tomó uno pequeño y volvió a mirarla. ¿Puedo leerlo? Sin ni siquiera mirar qué libro era, Connie asintió. Asa se fue en silencio a una esquina de la habitación y comenzó a leer. Connie la observó, todavía procesando lo que acababa de suceder, pero por más que la miró, Asa no volvió a dirigirle la vista. Un silencio incómodo llenó la habitación. Asa había entrado como una tormenta, pero luego se asentó en una presencia tranquila y silenciosa, leyendo con paz como si nada hubiera cambiado. Connie intentó comprender sus motivos, pero cuanto más pensaba, más confundida se sentía. Sus ojos cayeron sobre Asa, profundamente absorbida en el libro, mientras ella peleaba con una tormenta de pensamientos. Yo también debería leer. Antes de darse cuenta, ya había vuelto a caer en su extraño ritmo. Pasaron 30 minutos sin que ninguna de las dos dijera una palabra.
Después del torrente inicial de emociones, el ambiente se volvió bastante monótono. Asa era una niña muy callada desde el principio. Connie observaba en secreto a aquella figura silenciosa mientras fingía leer su propio libro. ¿Cómo puede estar tan tranquila? Asa simplemente había entrado en la habitación de una extraña y le había pedido ser su amiga. Esa actitud proactiva contrastaba fuertemente con la imagen que había proyectado hasta entonces. Cuando Connie había intentado hablarle antes, Asa ni siquiera había parpadeado. Incluso ahora, después de haber hablado con ella, Asa seguía en silencio, leyendo su libro sin decir nada. Parecía vivir siempre en su propio mundo. Solo unos segundos antes, Connie estaba llena de pensamientos dramáticos y salvajes sobre ella. Ni siquiera podía describir lo incómoda que se sentía ahora que la principal causa de sus preocupaciones se había presentado sin previo aviso. Y todavía era más difícil soportar el extraño silencio que siguió a aquella tormenta emocional. Connie cerró lentamente su libro y respiró hondo. No era momento de perderse en sus pensamientos. La situación había sido abrupta, pero tarde o temprano iba a ocurrir. En lugar de preocuparse, decidió que esto en realidad era una ventaja, porque Asa había tomado la iniciativa de formar una relación. Eso significaba que podía establecerse al menos un vínculo mutuo básico. Su interacción anterior había sido horrible, pero solo porque no había estado preparada. Comparado con investigar a un león mágico, llevarse bien con una desconocida era mucho más sencillo. ¿No era ella la misma que había sobrevivido a una situación sobrenatural de vida o muerte? Connie intentó racionalizar la situación mientras se acercaba a Asa con pasos dudosos pero firmes. En un instante, la imagen de la niña leyendo en su silla de ruedas llenó su visión. Connie extendió los dedos hacia el hombro de Asa, intentando llamar su atención, pero Asa siguió centrada en el libro, como si Connie no existiera. Lo intentó otra vez, esta vez dándole unas pequeñas palmaditas en el hombro. Sin embargo, Asa mantuvo la atención fija en el libro, como si no pudiera sentir los toques ni la presencia a su lado, incluso cuando Connie le puso la mano justo delante de los ojos. Es como antes. Igual que cuando Asa estaba viendo la televisión, reaccionaba como si no hubiera nadie más alrededor. Antes, Connie se había sentido un poco herida al pensar que Asa la ignoraba a propósito. Pero ahora, viéndola tan absorta en su libro, sin ninguna reacción secundaria, un nuevo pensamiento cruzó su mente. Quizá no me está ignorando. ¿Y si simplemente no puede notarme? La idea parecía absurda. ¿Cómo podía alguien no notar a otra persona, incluso cuando le cubrían los ojos? ¿O acaso la estaba ignorando porque no le caía bien? Solo había una manera de averiguarlo. Ver cuánto podía soportar. Connie había empezado dándole solo una pequeña palmada en el hombro, pero si de verdad quería llamar su atención, necesitaba ser más atrevida. Sus manos se movieron hacia las costillas de Asa. Era una zona fácil de hacer cosquillas. Por muy seria que fuera una persona, nadie podía permanecer indiferente a unas cosquillas sin mostrar alguna reacción externa. Las puntas de sus dedos recorrieron las costillas de Asa por encima de la ropa y se quedaron allí durante un pequeño instante. Pero incluso después de esa acción insistente, Asa siguió en silencio. Connie movió otra vez las manos, intentando encontrar una vulnerabilidad en aquella frialdad. Sus dedos pasaron de las costillas a la zona de la axila y luego al cuello. Pero por mucho que exploró esas zonas, Asa seguía igual de inexpresiva, sin reacción alguna. ¿Cómo es que no siente eso?, se preguntó Connie, confundida y fascinada al mismo tiempo. Sus manos, que al principio habían dudado, hacía rato que ya se habían olvidado del significado de la vacilación. Sin detenerse, las llevó hasta la cara de Asa y le estiró con fuerza las mejillas. El rostro de Asa se alargó como un malvavisco hacia ambos lados. Las zonas estiradas se tiñeron ligeramente de rojo, dejando una marca clara sobre su piel pálida. Pero incluso después de esa acción tan atrevida, su rostro no mostró ni el menor gesto de dolor.
Connie, hipnotizada por la sensación en sus manos, acarició con cuidado las mejillas de Asa sin la menor vergüenza. Suave. Las mejillas de Asa se sentían distintas a cualquier cosa que Connie hubiera tocado antes. Sus dedos parecían bailar sobre una textura blanda, como pudín, pero con una consistencia que jamás se derretía. En pocas palabras, era una sensación adictiva. Esto es más suave que mi almohada, pensó, mientras seguía apretando sus mejillas sin pudor. La miró cara a cara. Asa seguía mirando su libro sin quebrar la concentración. Sus ojos tenían una forma redondeada interesante, y el verde de sus iris parecía tener capas, como cristal verde, de una manera que Connie nunca había visto antes. Más que una humana, parecía una muñeca hecha por una profesional de primer nivel, y su porte tranquilo, combinado con su rostro inexpresivo, solo reforzaba esa impresión. Su corto cabello oscuro tenía unos ligeros rizos, sin llegar a ser completamente liso, lo que añadía un toque inocente a su imagen madura e inmóvil. Los dedos de Connie se deslizaron entre esos finos mechones y regresaron a su rostro. «Huele bien». Asa tenía un aroma limpio y reconfortante, que evocaba de inmediato una sensación de frescura. Llevaba un vestido blanco sencillo, sin adornos. Era un vestido que Connie misma había usado antes, pero nunca había lucido así. Cuando Asa lo llevaba puesto, parecía pura, como un hada. Le quedaba tan bien que no le producía tristeza ni arrepentimiento, sino admiración genuina. Connie se perdió en el aroma de Asa, peligrosamente cerca, todavía inmersa en ese extraño consuelo. Sus ojos recorrieron la habitación, aún hechizados por aquella sensación reconfortante. Esto es, muy agradable. Sus brazos se extendieron a ambos lados de la cabeza de Asa, en una postura de abrazo. Connie estaba haciendo movimientos todavía más atrevidos, ya sin preocuparse por el entorno. Tom. Se oyó caer un libro al suelo, pero no fue suficiente para detener sus avances. Lo único que podía sentir era la suavidad de las mejillas de Asa, y sus brazos se hundían cada vez más en una espiral de satisfacción. Quería perderse en esa sensación, en ese aroma reconfortante. Pero, como todo, la comodidad era pasajera. Una sensación incómoda nació en sus costillas. Connie apretó más los brazos, pero la incomodidad en las costillas se hizo más fuerte. La sensación de algo pellizcando sus costillas y brazos se volvió más intensa, sacándola de su trance reconfortante. Dos fríos ojos verdes la observaban, como si analizaran las partes más profundas de su alma, mientras dos pequeñas manos le pellizcaban la piel. Yo. Las palabras se le atascaron en la garganta al darse cuenta de la vergonzosa situación en la que se había metido otra vez. Asa, sin embargo, mantuvo la misma cara inexpresiva de siempre. Sus manos temblaban un poco mientras abría la vieja libreta sobre su regazo. Escribió algo rápidamente y se lo mostró a Connie. «Buen libro, adiós». Al mismo tiempo, cerró la libreta y movió la silla de ruedas hacia la puerta. Sin darse prisa, la abrió y luego la cerró. Asa desapareció tan abruptamente como había aparecido. Connie se quedó allí, todavía intentando procesar lo que acababa de pasar. Sus acciones desfilaron por su mente una tras otra. La forma en que había acariciado las mejillas de Asa, le había hecho cosquillas e incluso la había abrazado sin permiso chocaba directamente con la imagen de la niña estoica que había salido huyendo. Un rojo ardiente inundó su rostro cuando el peso de sus acciones la golpeó de lleno. Antes de poder comprender del todo lo ocurrido, sus piernas ya se movían hacia la puerta presa del pánico. Es un malentendido. Ese día, los gritos de vergüenza fueron interminables, tan interminables como la oscura historia de Connie. Este audio lo estás viendo en Suro Audionovelas. Y así termina el video de hoy. No se olviden de suscribirse y darle like al video, así le llega a más personas. Y recuerden que también pueden pasarse por mi Patreon, donde podrán encontrar todos los fics del canal mucho más adelantados. Ahora sí, hasta la próxima.